Semana Política en Catamarca. Diego Varela analiza las alianzas conformadas en el marco de las próximas elecciones y la lectura de fundamentos del jury al fiscal Laureano Palacios. Sí, vamos a entrar en una semana intensa de rosca, ya se han presentado las alianzas, Sí. sin mayores novedades, diría yo, al margen de este cambio de denominación. Unión por la Patria, Ya no se llama Frente de o Todos. por el Instituto Patria, ¿será? También puede ser, ¿no? También puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno. Se ha presentado Unión por la Patria, se ha presentado Juntos por el Cambio. 53 partidos son los de Unión por la Patria en Catamarca. Juntos por el Cambio tiene 12, 14. Y viene una semana larga, más que larga, no extensa, sino intensa. De rosca por las candidaturas. Se han reactivado las operaciones en el oficialismo por la cuestión esta de la vicegobernación. Sí. Sigue habiendo pronunciamiento en favor de la continuidad del vicegobernador Rubén Dusso, y en Juntos por el Cambio está bastante dividida la cosa. Hoy viene Horacio Rodríguez Larreta, Sí. supuestamente a apoyar a Mansi. De hecho, la reunión es organizada por el equipo que ha lanzado a Mansi. Y ha quedado afuera de esto este esquema donde está Fama, Monti, Chichi Sosa, Que hoy estaban recorriendo la peatonal. que, bueno, significativamente hicieron una recorrida por la peatonal con su flamante incorporación, que es el diputado provincial Hugo Grillo Ávila, que secundaría a Fama como candidato a vicegobernador de Flavio Fama. Digo, no está nada dicho. Están los burrichistas también, los patricios por otro lado, donde han ganado los radicales, que han ganado un casillero ahí son los de Roberto Gómez y Juana Fernández. Me parece que no está todo dicho, que va a haber una ardua negociación y conversaciones a nivel nacional que van a impactar directamente sobre el esquema provincial. Fundamentalmente acá lo que hay que esperar es a ver cómo cierra Larreta con el oficialismo, digamos, radical que representa Gerardo Morales, y qué incidencia tiene eso sobre el esquema Larreta en Catamarca. Bueno, hablando de Gerardo Morales, ¿no? Quien tiene una muy cercana vinculación a Gerardo Morales es Francisco Monti. Hoy la fórmula Fama Ávila, por lo menos ha postulado y ha caminado con ellos el diputado Francisco Monti. Sí. Y hablábamos con José Chichi Sosa y nos dijo que, bueno, prácticamente es el candidato a intendente de esa fórmula. Si bien es cierto, Monti no les ha dicho que sí, pero bueno, las acciones, los gestos en política hablan porque, bueno, está caminando con ellos, digamos. Está bien, pero es la fórmula por ahora. Yo lo que veo acá es que ellos han salido, Fama, Monti, Chichi Sosa, Natalia Herrera, Hugo Ávila, han expuesto sus pretensiones, han mostrado una fórmula gubernamental, y allá hay un litigio por las representaciones bajo el paraguas de Larreta. Sí, bueno, él dice que si los invitan van a ir, porque parece que no fueron invitados, ¿no? Seguro que no. Ahora, ¿qué significaría que Larreta se quede solamente con el esquema Mansi pro-larretista, digamos, que son Cesarini, Natalia Saceta, Diego Figueroa? Bueno, estaría empujando a este sector del radicalismo hacia el otro bando, que es el de Bullrich. Salvo que haya 3 ofertas electorales. Claro. Cosa que me parece que no va a ocurrir. Me parece a mí hoy. Vamos a ver cómo se desarrollan las negociaciones más arriba. Vamos a tener novedades, va a ser muy intensa, repito, esta semana en ese sentido, no solo en Juntos por el Cambio, sino también en el oficialismo, donde está pendiente todavía de cierre la negociación, las tratativas, las conversaciones entre el gobernador Raúl Jalil y el intendente de la capital, Gustavo Sadi, para ver si se llega a consensuar un esquema conjunto. Por lo pronto están todos en el mismo barco. O sea, ha ocurrido un hecho que no ha ocurrido, es que el sadismo haya inscrito alguna posibilidad de salida para jugar por otro lado en caso de no estar dentro de la alianza Unión por la Patria. Y en este sentido, bueno, los dos apoderados de
Unión por la Patria. Uno de ellos. Damián Brizuela. Y el otro es el doctor Fernando Monguilló. Y otro es el doctor Fernando Monguilló, que es secretario de gobierno de la Municipalidad de la capital. No quiere decir nada, pero están, digamos, dentro del mismo corral. De ahí cada uno interpreta estas cosas de acuerdo a sus esperanzas y expectativas. Pero veremos qué pasa. De todas maneras, frente a esta incertidumbre que cunde todavía en el escenario político, que se va a extender, incluso se va a extender más allá del cierre de lista. Un dato interesante en el cierre de las alianzas es que el NEO se anotó aparte, con la esperanza de jugar bajo el esquema de Juan Schiaretti, que también vamos a ver si se anota. Pues en realidad Schiaretti tendría que anotar la alianza para jugar en la PASO el próximo sábado, que la víspera de la elección de Córdoba. O sea, el día antes de que se va a jugar la elección en Córdoba, donde ahí juega Yariora por la gobernación, de Loredo por la intendencia, no, Yariora por la gobernación. Bueno, en la víspera de eso, Schiaretti tendría que anotar su alternativa dentro del PASO. Este es el escenario político electoral. El dato hoy que me parece interesante destacar, que está menos sujeto a conjetura, es los fundamentos de la sentencia de absolución, finalmente, del fiscal Laureano Palacio, donde se plasmaron, le pone el punto final, digamos, al jury, y donde los dos bandos explicaron cosas que eran previsibles, que ya se veían venir, con un poco más de consistencia y de argumento. Por el lado de la absolución, se oficializaron los argumentos que ya venía desplegando la diputada provincial, la presidenta de la Cámara de Diputados, que ya no pertenece más al jury, Cecilia Guerrero, en el sentido de que la acusación del fiscal Miguel Mauesín, fiscal del jury, no había sido suficiente, se había circunscrito a un solo hecho. Y estaba incompleta, digamos. Y que eso no era suficiente para condenar, no para condenar, sino para separar de su cargo a Palacio, por lo tanto debe ser restituido. 4 votos en ese sentido, que son los de Cecilia Guerrero, el senador Oscar Alfredo Vera y los abogados Cabrera, la doctora Cabrera y el doctor Nicolini. Por el otro lado, expresaron su fundamento la presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales, que habló con nosotros hace un ratito acá, y la diputada Juana Fernández, que ellas votaron por la destitución de Palacio, y también dijeron lo que era previsible que iban a decir. Esto es, Palacio, en sintonía con lo que planteaba Mauesín, Palacio recién entregó el cuerpo de Juan Carlos Rojas para las exequias sin tener certeza de por qué había muerto Rojas, cuando todavía persistían dudas. Y recién lo recuperó al día siguiente, cerca de las 9 de la mañana. Este era el argumento. Y así expuso a todo el Poder Judicial a una situación muy compleja desde el punto de vista político. Esto era previsible. Yo quiero atar esto que ocurrió hoy con algo que pasó ayer en la sesión de la Cámara de Senadores. En la sesión de la Cámara de Senadores se aprobaron 6 pliegos, 4 de los cuales son para cargos en el fuero provincial de violencia familiar y de género, que fue creado, Costello, en el año 2015. Sí. O sea, 8 años después de creado ese fuero, que responde sobre todo a un reclamo de las organizaciones que militan por respuestas del Estado a la violencia de género e intrafamiliar. 8 años después se cubren los cargos. Y en esa sesión, el senador por Valle Viejo, José Luis Martínez, dijo unas palabras muy interesantes que hacen juego con lo que ha pasado en el jury. Que yo interpreto que hacen juego con lo que ha pasado en el jury.
Cosa que es interesante señalar porque el Senado, recordemos, a diferencia de lo que pasó en la Cámara de Diputados, en el Senado nadie expresó ninguna divergencia con el voto de Oscar Vera, que es el único representante, claro, por lo cual cabe suponer que comparten el criterio de Vera, en que Palacio debiese sostener. ¿Qué dijo José Luis Martínez? Ya no hay más excusa, dice Martínez, ni para el gobierno, ni para el Poder Judicial, para no proceder a la puesta en marcha, a la constitución, al funcionamiento de este fuero de violencia familiar y de género. Un poco de ácido, digamos así, con mucha elegancia, por supuesto, Martínez, con mucha sutileza, responsabilizando por la demora en instrumentar este dispositivo institucional al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. El Senado y la legislatura en general encapsulado, no tienen ninguna culpa de eso. ¿Qué es el voto del jury? ¿Cuál es el fundamento central del voto por la absolución de Palacio? Es una crítica al Poder Judicial, que verbaliza con mucha habilidad, viene anticipando la diputada Guerrero, y a la que se pliegan Vera y los dos abogados, Nicolini y Cabrera. ¿Qué dice? Aquel que ha fallado es el fiscal. Ha fallado el dispositivo legal, jurídico, que no nos proporcionó a nosotros, representantes de la política, elementos suficientes para destituir a Palacio. De tal manera, si nos atenemos a la Constitución y a lo que marca el Estado de Derecho y a lo que marca el derecho a defensa, que asiste a un debido proceso, que asiste a todo acusado, a pesar de que el juicio sea de característica política, no podemos nosotros avanzar más allá de la acusación del fiscal. Este es el argumento jurídico del voto por la absolución, sin tener en cuenta ningún otro elemento de orden político. Queda rondando, ya está el jury. Ya pasó, digamos. Ya está el jury, ya pasó. Una pregunta, digamos, más allá de eso, ¿cuál es la opinión? Digamos, el jury ya Palacio ha sido absuelto, restituido en su cargo, va a seguir siendo fiscal. Bueno, más allá de eso, ¿cuál es la opinión política sobre la actuación de Palacio? Hay un impedimento que es por culpa del Poder Judicial, que es por culpa del fiscal, no de la política, del fiscal. ¿Cuál es la opinión política sobre la actuación de Palacio? Sobre la situación en la que dejó a la justicia de Catamarca por su, por lo menos, equívoca actuación en el inicio de la investigación. Porque convengamos que esto de entregar el cuerpo y recuperarlo recién al día siguiente, en simultáneo, si se quiere, con declaraciones de Luis Barrio Nuevo diciendo que a Rojas lo habían matado, bueno, convengamos que eso tal vez no esté en el jury, o no haya sido planteado por el fiscal en el jury, que en todas maneras lo planteó el fiscal. Bueno, más allá del jury, ¿cuál es la opinión política sobre esto? La opinión política no se verbaliza, pero yo ato estos dos acontecimientos. Sí. El argumento de quienes salvaron a Palacio y lo que dice José Luis Martínez en el Senado, que son una objeción al sistema judicial. Nosotros no pudimos, faltaba que diga, hubiéramos querido condenar a Palacio, pero no podemos hacerlo por culpa del fiscal. No lo dicen, pero es más o menos. Es una explicación que sale antes de esta epistofórica que ha generado esta absolución. Por mucho que quisiéramos nosotros condenarlo a Palacio y destituirlo, no podíamos hacerlo porque el fiscal Mahuesín no cumplió con su función de darnos los elementos para proceder de tal modo. Bueno, ¿hubieran querido destituirlo a Palacio? Gran pregunta. Gran pregunta. El Senado se mantiene en silencio
en la Cámara de Diputados hubo un gran revuelo por esto, a punto tal que Cecilia Guerrero renunció a integrar el jury, no a la presidencia del cuerpo como quería la oposición, sí, que de todas formas está esperando la oposición que le den la oportunidad en una sesión que no se produce, para descargar todo el veneno y hacer todas las recriminaciones. Bueno, y el oficialismo se resiste, como hemos visto. ¿Qué veo acá entonces? Una incipiente o un germen de confrontación entre el ala política y el Poder Judicial, o un sector del oficialismo y el Poder Judicial de Catamarca, que se manifestó tanto en el voto absolutorio de Yuri, como en estas palabras que dijo el senador José Luis Martínez, que podría no haberlas dicho. Claro. Tranquilamente. Quedan por definir todavía otros 4 pliegos, entre los que está nada menos que el del fiscal general, que es Alejandro Gober, y el del actual fiscal federal interino, que va a ir como fiscal de Cámara, tengo entendido, que es Alejandro Dayalasta Baroni, sobre quien pende un pedido de juicio político presentado por la oposición, sí, que tendrá que definirlo el jury. El día 26 se nos dice a la doctora Rosales que se va a tratar la denuncia contra Dayalasta. Sí, el día 26 de junio. Lo que veo ahí, ¿quién va a ir en lugar de Guerrero? No se sabe todavía. En lugar de Guerrero va la doctora, la diputada, bueno, en este momento no me acuerdo, que responde al espacio que conduce Gustavo Sadi. Bueno, no me acuerdo en estos momentos, la verdad que no me acuerdo. ¿Estela Nieva? Estela Nieva, la doctora Estela Nieva. Estela Nieva va a ser la propuesta del... No, ya está, ella es Bueno, ella va a tener que decidir sobre el jury a Dayalasta. Sí. Ella va a tener que decidir por el jury a Dayalasta. Inclusive nos comentó que cuando hablamos con ella había ingresado ya la renuncia de la doctora Guerrero. Y sí, no, bueno, reemplazo, digamos, bueno, ahora tiene que despedir. Sí, la doctora Guerrero aclaró hoy que ella había presentado la renuncia, y que había algunos medios que dudaban de esa presentación. No sé, yo no leía eso. De todas formas, fíjese qué coincidencia y qué convergencia que hay en un cuerpo que se mantuvo encapsulado frente a todo este conflicto, que avanza y trabaja como si no hubiera ninguno, si no se hubiera generado este escándalo. Y sale este dardo diciendo, bueno, nosotros ya cumplimos con aprobarle a ustedes los pliegos, esto para las autoridades del fuero de violencia familiar y de género. Ahora está en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial avanzar. Mientras tanto, estas son todas conjeturas y vectores de un conflicto que emergen cada tanto. Porque en realidad, en el fondo de todo esto, lo que hay, y esto quiero resaltarlo acá, lo hemos dicho desde el principio, era que Palacio era un hombre de la política. Era un hombre de la política sometido a jury de enjuiciamiento, un hombre que provenía de la política sin carrera judicial, de manera tal que la corporación judicial decía, es de ustedes, no pertenece a la familia judicial. Cuando pertenece a la familia judicial, nosotros procedemos con la destitución de varios fiscales. Como este es de ustedes, vamos a proceder también, y lo cierto es que más allá de los argumentos, es que la política lo salvó a Palacio. Esto es lo cierto. ¿Qué queda en la nebulosa? Algo que salió después del jury, y que es el rol que cumplió la policía de la provincia en ese inicio de la investigación. 2 elementos. La contradicción entre el testimonio del jefe, de quien era jefe de homicidio en ese momento, ese 4 de diciembre, Tomás Rodríguez, y 2 mujeres policías, donde Tomás Rodríguez dice, nadie habló de muerte natural, y 2 mujeres dicen, policía, no, usted indicó, Rodríguez, que se informara en el WhatsApp como muerte natural. Y la curiosa confusión, corrección, enmienda de su testimonio original de un policía que ubicó ese día del hallazgo del cuerpo
a Silvina Nieva, que sigue siendo la única imputada en la causa, a Silvina Nieva, en la escena del crimen, ese día que le encontraron al cuerpo de Palacio, de Rojas, perdón, que 6 meses después dice, me confundí, no era Silvina Nieva, era la hija mayor de Juan Carlos Rojas. Confusión que, digamos, Silvina Nieva tiene una imputación gravísima. La imputación de Silvina Nieva, si prospera, si se llega a juicio, tiene pena de perpetua, o que agrava por el vínculo y por alevosía. Y estuvo preso 1 semana por orden de Palacio. Esta mujer sigue cargando con eso porque este policía se confundió. Bueno, Tomás Rodríguez, este policía que se confunde, y un gran interrogante. ¿Quién le dijo a Fernando Rojas y a la familia Rojas que podía lavar la casa una vez que se llevaron el cuerpo de Juan Carlos Rojas para la autopsia? ¿Quién le dijo? Y nos dijeron los de homicidio. Bueno, ¿quién? ¿Tomás Rodríguez? ¿O algún otro policía que estaba ahí? Hay un punto raro, extraño, que no se termina de dilucidar, no hay datos de la causa penal, y que pone sí el sistema en jaque. Porque lo real y cierto es que más allá de los fundamentos jurídicos que podrán compartirse o no, de la absolución de Palacio, más allá de eso, es que esta demora en recuperar el cuerpo, estas dudas que hubo sobre la causa de la muerte en las primeras horas de la investigación, estas consultas informales que se hacían entre peritos para que Palacio tuviera certeza, tuvieron efecto sobre él, o podrían haber tenido efecto sobre la investigación. Uno de ellos es, por ejemplo, no se preservó la casa de Rojas, se la liberó, recién se la volvió a presentar al día siguiente, y tampoco el sindicato de gastronómico, cuando estaba haciendo un concurrido velorio, ni tampoco el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Habría prueba de ahí? Rojas era ministro y era secretario general del sindicato gastronómico. El fiscal Palacio, como dijo Mauesín, debía actuar de mayor a menor, o sea, investigar como si fuera el motivo de la muerte el más grave, y de ahí ir bajando y descartando. Y acá parece haber sido al revés. De manera tal que haya más allá de la absolución, que ya está Palacio restituido, y más allá de las intenciones que haya tenido Palacio. Quiero remarcar, yo no estoy diciendo que Palacio sea culpable de ningún encubrimiento ni ninguna actitud dolosa. Lo real y cierto es que en esas horas, en esas primeras 12 horas, 24 horas posteriores al hallazgo del cuerpo, han quedado muchos cabos sueltos, y que es necesario atar, porque acá pareciera ser que la intención es, bueno, ya está Palacio en el cargo, ya está la causa penal ahí, bueno, no sabemos qué va a pasar, y echar tierra sobre el asunto, bueno, pero cosa que no me parece saludable. Y además está Nieva, que está ahí, digamos. Bueno, hay una mujer que carga encima una tremenda imputación y no se sabe qué pruebas obran contra ella, porque obraba un testimonio de un policía que dice que la había visto ahí al día siguiente, y después dice que se confundió. Policías. Y bueno, la familia, ¿qué que pasa obviamente ahí? Espera que... No hubo marcha esta semana, no hubo marcha esta semana. Bueno, para cerrar la semana, digo esto, veremos qué pasa la semana que viene. Tenemos hasta el sábado 24 para darle rosca al tema de las listas de candidatos, que como usted sabe es bastante más complicado que sumar sello a una alianza.